La búsqueda de nuevos medicamentos y de compuestos bioactivos en la naturaleza, fíjate que ha cambiado de una forma loquísima. Sí, totalmente. O sea, ya no es esa imagen romántica de adentrarse en la selva amazónica con un machete, recolectando hojitas exóticas. Hoy en día, la verdadera jungla, y esto me parece fascinante, está compuesta por terabytes y terabytes de datos de secuencias de ADN. Claro. Una jungla digital, básicamente. Exacto. Y el objetivo de quienes exploran esa jungla es encontrar lo que en genómica llamamos cúmulos de genes biosintéticos, o VGCs por sus siglas en inglés, que para quienes nos escuchan y siguen este tema saben que son estas vías metabólicas que producen desde antibióticos de última generación hasta agentes anticancerígenos. Ajá. Pero el desafío de este análisis profundo que estamos arrancando hoy es entender que el genoma no obedece a un diseño ordenado tipo arquitectónico, ¿verdad? No, para nada. Es un paisaje caótico de mutaciones, inversiones, transferencias horizontales de genes. Es un desastre evolutivo, en el buen sentido. Tal cual. Y el objetivo de la inmersión de hoy es explorar cómo diablos la bioinformática actual logra cartografiar todo este caos. Y fíjate que el panorama tecnológico para hacer ese cartografiado está, digamos, en medio de una transición sísmica. O sea, tradicionalmente nos hemos apoyado en reglas bioinformáticas súper rígidas para detectar estos clústeres. Pero la evolución constante del genoma hace que esas reglas pues pierdan eficacia cuando se topan con arquitecturas novedosas. Que es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy, porque al revisar la literatura científica más reciente, la verdad es que parece una carrera armamentística computacional. Totalmente. Es una competencia pura y dura. Y por eso nos sumergimos hoy en una serie de investigaciones buenísimas. Nos estamos basando en el artículo de Mogro y su equipo de 2026, que presenta un programa nuevo llamado ScanCluster. ¿Qué es la estrella del día de hoy? La estrella, obvio. Pero para entender su impacto, también revisamos la documentación técnica de la versión 8.0 de ANTI-SMH, que es, el estándar indiscutible. Y además, un par de estudios sobre cómo la inteligencia artificial y estos modelos de lenguaje tipo transformador se están usando para leer ADN. Sí, la idea central es contrastar estos tres mundos, ¿no? Las reglas estrictas de ANTI-SMH, el poder predictivo de inteligencias artificiales como DeepVGC, y cómo ScanCluster intenta, meterse en el medio como una alternativa personalizable. Y sobre todo de bajo costo, que resuelve o intenta resolver los puntos ciegos de los otros dos. El dilema actual de la minería de genomas. O sea, ese equilibrio tan delicado entre la precisión biológica, la capacidad de descubrir cosas nuevas, y esto es clave, la viabilidad técnica para el investigador común. Totalmente. A ver, empecemos desglosando el estándar de la industria. Si un investigador hoy secuencia el genoma de una bacteria rara y quiere saber qué compuestos produce, el primer paso casi automático es... correrlo por ANTI-SMASH. Es de manual. Exacto. Lo corres por ANTI-SMASH. Y si analizamos cómo funciona este programa por debajo, opera basándose en modelos ocultos de Markov o los HMMs. Ajá, altamente curados además. Sí, o sea, la herramienta tiene perfiles estadísticos de dominios de proteínas ya conocidos como las sintetasas de péptidos no ribosomales o las policetidossintasas. Y literalmente escanea el genoma buscando coincidencias matemáticas. Y mira, el uso de estos modelos ocultos de Markov en ANTI-SMASH es brillante para lo que fue diseñado. Porque un HMM no busca una coincidencia exacta de secuencia, tipo letra por letra. Claro, no es un buscar y reemplazar. Exacto, no es un control F. Evalúa la probabilidad de que una secuencia pertenezca a una familia de proteínas basándose en cómo se ha conservado evolutivamente. Entonces, ANTI-SMASH toma el genoma y busca estas firmas de anclaje. Y ojo, la actualización a la versión 8.0 resolvió un problema que era, un dolor de cabeza histórico en bioinformática. Ah, ¿el manejo de los genomas circulares? Sí, ese mismo. Que es súper interesante. Porque, a ver, si un genoma bacteriano es un círculo cerrado, pero el secuenciador te lo escupe como una línea de texto recta... Ajá. En las versiones viejas, si el clúster cruzaba ese origen de replicación artificial, el programa simplemente decía, aquí hay dos clústeres fragmentados. O peor,
los ignoraba por ser muy pequeños. Un desastre. Pero la versión 8.0 ya implementa una topología circular nativa. Reconoce que los extremos de la secuencia lineal en realidad están pegados. Entonces la predicción fluye sin problemas. Que es un avance genial. Pero, y aquí es donde como que me entra la duda. Si Anti-Smash se basa en estas bases de datos de firmas conocidas y perfiles tan curados, a mí me suena a usar expresiones regulares en programación. Sí, es una buena analogía. O sea, yo soy la inspectora de una fábrica con mi lista de verificación súper estricta. Funciona perfecto si la fábrica tiene las máquinas de mi lista, pero genera un sesgo enorme. ¿Qué pasa si la bacteria desarrolló un mecanismo de defensa loquísimo, con una arquitectura que no se parece a nada de lo que hay en la base de datos de Anti-Smash? Pues ese clúster se vuelve invisible, literalmente. Exacto. El programa no va a encontrar lo que no está programado para buscar, ¿verdad? Tal cual. Ese sesgo filogenético es el talón de Aquiles de cualquier enfoque basado en reglas. Si la maquinaria de la bacteria no encaja en la taxonomía que Anti-Smash ya conoce, pasa totalmente desapercibida. Nos estamos perdiendo de muchísimo. Muchísimo. Representa una cantidad inmensa de materia oscura química en los genomas que simplemente no estamos viendo. Y bueno, esa frustración fue la que catalizó el salto hacia el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial. Y es el segundo paradigma que queremos tocar. Profundicemos en eso, porque la literatura que revisamos muestra que la bioinformática dijo, ok, dejemos de buscar solo homología directa, y empezaron a tratar el ADN casi como un texto de literatura. Sí, como si estuvieran leyendo un libro. Exacto. Las fuentes mencionan modelos como DeepBGC, que integran técnicas de procesamiento de lenguaje natural. En lugar de buscar enzimas, usan algo llamado FAM2Beck acoplado a redes neuronales recurrentes, las VLSTM. Pero a ver, explícanos esto. ¿Cómo diablos vectorizas una proteína para que una red neuronal la lea como si fuera una palabra? Es una locura, pero la genialidad de FAM2Beck está en mapear esos dominios en un espacio vectorial continuo. O sea, piensa en cómo funciona la inteligencia artificial con el texto normal, tipo Word2Vec. Ajá, que sabe que rey está cerca de reina. Exacto. El algoritmo lee miles de libros y entiende esa relación geométrica. Pues FAM2Beck hace lo mismito pero con familias de proteínas. Analiza millones de secuencias y aprende qué dominios tienden a aparecer juntos evolutivamente. Y luego, la red VLSTM procesa esto de forma bidireccional. O sea, lee la secuencia de genes hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Sí, al procesar en ambas direcciones, captura todo el contexto alrededor de un dominio. Entonces, la red aprende a identificar regiones que, digamos, huelen a clúster biosintético por la densidad y el arreglo de estas proteínas, sin importar si se parecen a clústeres ya conocidos. ¡Wow! Eso te permite descubrir cosas totalmente nuevas. Clases de VGCs que ni imaginábamos. Y la cosa no termina ahí, porque las fuentes detallan que la IA ya pasó de las redes recurrentes a cosas más pesadas. El estudio de Kawanade 2026 muestra el uso de arquitecturas tipo transformador, específicamente modelos basados en Roberta. Uf, sí, eso es otro nivel. Sí, o sea, estos operan con mecanismos de autoatención. Aprenden la gramática implícita del ADN ponderando la importancia de genes que están súper separados en el cromosoma. Que eso es clave, ¿eh? Porque en la vida real un gen regulador importantísimo puede estar separado del núcleo del clúster por un montón de genes basura o inserciones. Ajá. Modelos más viejos pierden el hilo si hay mucha distancia, pero los transformadores mantienen la atención a largo plazo. Capturan dependencias súper complejas que nosotros ni siquiera hemos tabulado. Y el nivel predictivo de esto da miedo. O sea, yo quedé súper impresionada leyendo el caso de Kawano. El modelo analizó un genoma que produce un compuesto llamado ciclooctatina. Sí, un clásico. Pues usando esta gramática genómica, la IA dijo, ¿saben qué? Esta arquitectura original podría tolerar una modificación. Y predijo que un dominio enzimático adicional que ni siquiera existía en esa bacteria encajaría sintácticamente en el clúster. O sea, sugirió un parche evolutivo. Exacto. Y los investigadores pues fueron y sintetizaron ese ADN. Lo metieron en la bacteria Streptomyces albus. ¿Y funcionó? Produjo un derivado de la ciclooctatina completamente nuevo. Algo que nunca había existido en la naturaleza.
Imprimieron ADN alucinado por una IA. Es que eso evidencia que ya cruzamos la barrera. Ya no es solo descubrir, es diseño sintético activo. La IA aprende las reglas evolutivas y propone expansiones que funcionan. Claro, pero a ver, si este nivel de predicción parece magia y resuelve el problema de la materia oscura que anti-SMH no ve, tiene que haber una trampa. ¿Cuál es el problema real con la IA aquí? Hay dos problemas grandísimos. El primero es pura logística. La barrera de entrada computacional. El hardware. Sí. Entrenar y correr transformadores o incluso DBGC requiere muchísima potencia. Necesitas clústeres de GPUs carísimas. Para un biólogo normal en un laboratorio con recursos limitados, decir voy a correr este genoma en un transformador no es realista. Pierdes la democratización de la ciencia. O sea, no lo vas a correr en tu laptop vieja mientras te tomas un café. Exacto. Y el segundo problema es todavía más crítico para la biología. La precisión en los bordes del clúster. Los falsos negativos en la periferia. Sí, por cómo funcionan los pesos neuronales, pierden confianza en los extremos. Entonces el modelo tiende a truncar el clúster antes de tiempo. Lo recorta. Y eso es devastador si lo que quieres es clonar el clúster en el laboratorio. Porque, a ver si entiendo bien, el núcleo biosintético, que son las enzimas que arman el antibiótico, la red lo detecta súper bien. Ajá, el núcleo lo agarra perfecto. Pero en los bordes, en la periferia, casi siempre están los genes de resistencia, que son literalmente los que evitan que la bacteria se suicide con su propio antibiótico. Sí, los genes de resistencia y los transportadores que lo expulsan de la célula. Exacto. Si la IA te recorta esos genes de la predicción y tú clonas eso en el laboratorio, pues tienes la fábrica química, pero no la salida. La célula huésped se va a morir ahogada en su propio veneno, ¿no? Tal cual, el clúster queda disfuncional. Y es precisamente ahí, en ese hueco gigante entre lo rígido de anti-SMASH y los bordes imprecisos, más lo caro de la IA, donde entra el protagonista de la investigación de Mogro, ScanCluster. Por fin llegamos a ScanCluster, que al evaluar su diseño optaron por un camino súper distinto. No es una red neuronal masiva, ni es una base de datos estricta. No, para nada. Es un programa en Python, independiente de base de datos, donde el usuario tiene el control total. Es que ScanCluster tiene un enfoque basado en la consulta, o Query Driven. En vez de depender de cosas precalculadas, el usuario le da una semilla. Tipo, quiero buscar estos 3 genes conservados. Y a partir de ahí, usa algoritmos rápidos como BLAST para buscar homologías en cientos de genomas. Pero a ver, buscar por homología con BLAST lo hacemos desde los 90. La innovación real aquí parece ser cómo evalúa la sintenia, ¿cierto? Exactamente. Porque la evolución no es amable. Te inserta ADN basura en medio de un clúster o invierte pedazos enteros del cromosoma. ScanCluster maneja este relajo calculando distancias genómicas y usando penalizaciones de espacio, los gap penalties. Ese algoritmo de colocación es la magia del programa. Si ScanCluster encuentra los genes, evalúa qué tan cerca están. Si un clúster sufrió la inversión, los genes van a estar al revés o en la otra cadena de ADN. Y un programa estricto diría, no, esto está roto, son dos cosas distintas. Exacto. Pero ScanCluster usa un sistema dinámico. Tolera que estén invertidos o que haya genes extraños en medio, siempre y cuando no se pasen de la distancia máxima que el investigador configuró. Me encanta la analogía para esto. Si anti-SMASH es el inspector con su lista rígida y la IA es una supercomputadora leyendo idiomas alienígenas. ScanCluster es un perro sabueso. Tú le das a oler una prenda específica, los genes de consulta, y el perro rastrea ese olor sin importar si el terreno tiene lodo o está al revés. Es una analogía perfecta. Sigue el rastro biológico. Y las pruebas del estudio lo validan. Tomaron el clúster de la enterobactina en cepas de E. coli, como el probiótico Nisle 1917, y compararon los 3 programas frente a frente. Un caso de estudio excelente. La enterobactina es complejísima. Requiere maquinaria para fabricarse, secretarse y luego recapturar el hierro del ambiente. Como es súper conocida, anti-SMASH delineó los bordes a la perfección. Obvio, la tenía en su catálogo. Pero cuando pasaron esa misma secuencia por DBGC, ahí se vio el problema de los bordes. DBGC arrojó un pedacito mucho más chiquito. Agarró el núcleo, pero cortó la periferia y dejó fuera los transportadores. ¿y ScanCluster? Bueno,
Configurando bien la semilla, ScanCluster reconstruyó el clúster con una precisión de bordes idéntica a la de Anti-Smash. Capturó toda la periferia tolerando las variaciones naturales de esa cepa. O sea, logró la exactitud del estándar de oro, pero sin depender de la base de datos masiva. Tal cual. Y además solucionando el problema de la IA con el hardware, porque el código de ScanCluster está súper optimizado. Los autores demuestran que lo puedes correr directamente en un cuaderno de Google Colab. Eso es democratizar la bioinformática. Tabla de Excel con coordenadas. El investigador necesita ver los alineamientos múltiples para entender si una mutación estructural realmente afecta la función. ScanCluster te automatiza esa exportación. Fíjate que el estudio también muestra que esto va más allá de buscar antibióticos nuevos. Es súper útil para analizar ecología microbiana. Ver cómo las poblaciones bacterianas pierden o retienen genes. Ah, el caso del clúster Nosuel la bacteria Sinorhizobium meliloti. Sí, Explícanos ese, porque me pareció brillante. es fascinante ecológicamente. El clúster nos codifica una enzima que reduce el óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero terrible, a gas nitrógeno inofensivo. Para la agricultura, tener bacterias en el suelo con este clúster funcional es oro puro. Claro, mitigas emisiones. Exacto. Pues usaron ScanCluster para rastrear este clúster en un montón de cepas. Lo encontraron enterito en las cepas salvajes, en la naturaleza. Pero el hallazgo fuerte fue cuando revisaron las cepas comerciales, las que venden como inoculantes para el campo. Que ya no lo tenían. Confirmaron la ausencia sistemática del clúster. Es que es loquísimo. La herramienta detectó un decaimiento genético agudo. Porque claro, en un fermentador industrial lleno de nutrientes, la bacteria se vuelve floja, no tiene presión de supervivencia. Sí, mantener en complejo nos gasta mucha energía. Entonces, la selección natural dentro del bioreactor favorece a las bacterias mutantes que borraron ese gen, ahorran energía. Y ScanCluster cartografió cómo la domesticación humana le quitó esa función ecológica a la bacteria. Increíble. Igual que desenredó los genes simbióticos no-NIFIX, que son súper ruidosos y llenos de inserciones. Los agrupó perfectamente. Sí, se consolida como un motor de análisis evolutivo de muy alta fidelidad. Pero bueno, a ver, ninguna herramienta es perfecta. Viendo todo esto, ¿cuáles son las limitaciones reales de ScanCluster? Porque si supera Anti-Smash en flexibilidad y a la IA en bordes y costo, ¿dónde falla? Falla en su mayor virtud. Depende totalmente del investigador. Esa flexibilidad cobra factura. Al no tener una base de datos que te diga, así se ve el clúster, tú tienes que definir la sintenia correcta. Y los parámetros, especialmente la ventana de los gap penalties, son críticos. Claro, si yo como usuaria me pongo súper estricta y digo, los genes tienen que estar pegaditos sin un nucleótido extra, el algoritmo va a penalizar cualquier inserción natural. Me va a decir que el clúster está roto y arroja falsos negativos. Exacto. Y si te vas al otro extremo y dices, voy a darles mucho espacio para no perderme nada, el algoritmo empieza a fusionar clústeres que son independientes. Te genera quimeras que biológicamente no tienen sentido. Sí, VGCs larguísimos y artificiales. Es una herramienta de bisturí. Requiere calibración fina y que realmente sepas algo de la vía biológica que estás buscando. Entonces, a modo de síntesis de todo este análisis, la minería de genomas opera en un equilibrio muy frágil. Anti-Smash sigue siendo la enciclopedia, el catálogo súper confiable de lo que ya conocemos, aunque tenga sus puntos ciegos. Sí, el catálogo por excelencia. Por otro lado, la inteligencia artificial con estos transformadores es la bola de cristal. Es el horizonte predictivo, que sí, requiere supercomputadoras y recorta los bordes a veces, pero la capacidad de inferir reglas y alucinar rutas inéditas está cambiando todo. Y justo en medio está ScanCluster, que te da un marco computacional barato, dándole el control al investigador para buscar arquitecturas raras, aguantando el desastre de la evolución, pero manteniendo los bordes exactos. Exactamente. Ese es el panorama de las tres fuerzas hoy en día. Y fíjate, esta progresión tecnológica me deja con una reflexión para la audiencia. Hemos visto cómo la IA ya no solo identifica genes, sino que inventa secuencias nuevas que funcionan en células vivas. Como el derivado de la ciclooctatina. Ese mero. Y esto plantea una bronca legal y ética brutal. Históricamente, si tú descubrías un antibiótico en el lodo, la patente estaba ligada a un organismo de la naturaleza. A algo que evolucionó en la Tierra.
Pero si ahora un modelo de lenguaje de IA asimila trillones de letras de ADN y de la nada escupe la secuencia de un clúster súper efectivo que jamás ha existido en nuestro planeta, ¿de quién es el descubrimiento? Uf, qué buena pregunta. La patente es de la computadora que lo alucinó, del desarrollador que configuró la red, o la información genómica es tan fundamental que esto desafía cómo entendemos la propiedad de la vida sintética. Estamos en un punto donde el software ya está dictando el vocabulario biológico del futuro, y eso a mí me vuela la cabeza. Es un escenario de ciencia ficción, pero ya está pasando. Excelente reflexión para cerrar. Definitivamente un tema para que quienes nos escuchan lo piensen un rato. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.